anteriormente. Bueno, buenas tardes a todos. Repito mis agradecimientos a Matrística y sobre todo a la cofundadora de Matrística, Ximena, con la que tuve ocasión hace 5 años de, junto con el doctor Maturana, de asistir a uno de sus diplomados y realmente pues un honor para mí que hoy esté aquí para apoyar a nuestra fundación, que realmente está basada en lo que realmente Matrística nos enseñó y lo que el doctor Maturana y Ximena pues han ido divulgando a través de... comentaros que Ximena lo que busca no es dar una conferencia, lo que realmente ella busca en estos eventos es un conversatorio en el cual podamos participar todos, que hagamos preguntas, que demos nuestra opinión y de ahí surgirán pues bastantes puntos de vista y seguro que aprenderemos todos. Entonces, por dar, como diría Ximena, por dar simplemente una pincelada sobre su currículum, pues decir que ella realmente fue y sigue siendo una persona destacada dentro de la base para el libro y el desarrollo que hicieron tanto a nivel de investigación como luego escrito de biología cultural con el doctor Maturana. Dan soporte a organizaciones y empresas para realmente dentro de la cultura, de la biología cultural, mejorar las relaciones. Su experiencia profesional se mueve a través de estos pilares, ¿no? Que es trabajar con las organizaciones, compartir lo que conoce y lo que sabe. Y ella es creadora del arte y ciencia del conversar liberador, como os comentaba, y desde ahí pues, nos va a enseñar o a mostrar más bien cómo realmente de su comprensión del origen del dolor y el sufrimiento humanos que dieron lugar a muchas conversaciones con el doctor Maturana y muchas experiencias y conocimiento que nos han servido a los demás para abrir otros caminos. Así que, Ximena, el espacio estudio y muchas gracias de nuevo. Gracias. Bueno, gracias, gracias por la invitación y por la confianza. Y gracias a todos ustedes por estar esta noche acá para ustedes y esta tarde para nosotros acá en Latinoamérica. Mi oficio es conversar, así lo he declarado yo, o sea, es lo que hago en todas las partes donde voy. Conversar. Hay un arte en el conversar y cuando uno está en ese caminar, se da cuenta de que todo lo que hacemos los seres humanos, lo hacemos en conversaciones. Es inescapable el que seamos seres conversadores. Ahora, yo quiero también invitarlos a soltar las expectativas, que era lo que siempre decíamos con el doc cuando yo lo llamaba Alberto Maturana doc, de una manera cariñosa. Cuando comenzábamos una conferencia, una charla, un conversatorio, decíamos que las expectativas nunca se cumplen, ni las propias ni las ajenas. Por lo tanto, cuando uno suelta las expectativas, es libre de decir lo que va a decir y los demás de escuchar lo que van a escuchar, sin orientación a ningún resultado, sino que estando aquí en este presente en el que estamos. Ahora, ¿desde dónde yo hablo? Yo hablo desde la escuela matrística como una escuela de pensamiento, así la llamamos, del sur del mundo, que es formadora en el entendimiento del humano como un ser biológico-cultural. Ahora, cuando decimos que somos seres biológico-culturales, ¿qué estamos diciendo?
Estamos diciendo que primero estamos vivos, porque yo me imagino que todos los que están acá están vivos. Y como seres vivos somos seres biológicos, somos dinámicas moleculares. Entonces lo biológico está en nosotros y nos realiza. Y culturales porque somos seres en el lenguaje. Y una cultura surge en el lenguaje, en el conversar y en el reflexionar. O sea, los seres humanos surgen como seres humanos en ese lenguajear, en una familia ancestral. ¿Y qué hacemos en Matrística? Deseamos que las personas vivan la experiencia de conectar sus sentires más profundos, como por ejemplo el mutuo respeto, la colaboración, la equidad, a una ética espontánea en su vivir cotidiano. ¿Qué distinguimos cuando distinguimos ética? Conducta ética. Porque la ética no es una en sí allá, sino que la ética se realiza en el vivir cotidiano, en cómo nos relacionamos. La ética, uno dice, esta conducta es ética cuando ve que una persona se hace cargo y responsable, que las consecuencias de sus actos no lo dañen a él, no dañen a otros ni al entorno. Entonces, cuando hablamos nosotros de lo que deseamos en Matrística, que es conectar los sentires profundos del mutuo respeto, de la equidad y de la ética espontánea, estamos diciendo que esta ética de hacerme cargo y ser consciente que no me dañe a mí, a otros y al entorno, surja de manera espontánea y no tengamos que empujarla, no tengamos nosotros que hacer algo para tener que posicionarla como tal, sino que surja en mi vivir cotidiano como algo espontáneo en mi vivir con otros. Por lo tanto, en este proceso de entendimiento ocurre como una cosmovisión que entrega autonomía reflexiva y de acción desde el conocimiento del vivir y convivir humano y la biosfera que habitamos. Cuando nosotros hablamos del cambio climático, vemos, unos estarán de acuerdo, otros no, pero lo podemos constatar por lo que está pasando en el mundo. Chile con una sequía gigante acá nosotros, o sea, podemos constatar que algo no se ha conservado, que algo ha cambiado. Nos estamos dando cuenta que este cambio climático también tiene que ver con nosotros, las personas, en gran medida, con cómo habitamos el mundo, de las cosas que hacemos. Por lo tanto, esta ética espontánea es la invitación a una mirada sistémica del nicho que ocupo con mi vivir y de las relaciones que establezco con otros y con el mundo. Ahora, una escuela de pensamiento se hace necesaria cuando se han roto las coherencias que le dan sentido a un habitar psíquico, relacional, en el bienestar, en paz y en armonía. O sea, cuando terminaba, de alguna manera ya venía en declive el tema del COVID, la pandemia, y nos levantamos un día y nos dimos cuenta que había una guerra allá en Ucrania. ¿Cómo una guerra? Si veníamos de otra guerra, de una guerra con un virus terrible que generó tanto dolor. Y nos encontramos con otra guerra, pero una guerra humana, una guerra con conciencia de que voy a matar a otro, de que quiero el territorio de otro. Por Dios, ¿qué nos está pasando? O sea, bueno, tenemos una historia grande de guerras en nuestros hombros, pero ahora, en un mundo globalizado, en un mundo que tiene, con tecnología, otra guerra. ¿Qué estamos conservando los seres humanos? Que nos pasa esto, que nos sucede lo que estoy diciendo. Esta paz y esta armonía como cada vez más lejos, pero siempre la esperanza que habrá un futuro mejor, porque si no tenemos esperanza, nos vamos a entrar en un vacío sin sentido.
La invitación que me hicieron de la Fundación Torres y Prada era hablar de la familia. Hablar de la familia, ¿qué es familia? Familia es un grupo de personas que viven en el placer de la convivencia. No en un placer hedonista, sino que un placer, en el placer de estar con los otros. Ese placer de querer volver a ese oikos, a ese hogar. El placer de encontrarme en momentos con mi familia, de encontrarme en un espacio que me acoge, que me nutre, aun cuando tengamos dificultades. Cuando no hay placer en esa convivencia, no hay familia. Hay personas que conviven, pero no hay familia. Lo que hace a la familia familia es ese placer, ese querer estar ahí. Terminamos el trabajo cuando no trabajamos home office, estamos en la oficina, y decir, qué rico, vuelvo a casa, vuelvo al hogar, a ese olor, no sé, acá el olor al pan tostado, el olor a comida, el olor particular que tiene el oikos, el hogar. Eso es familia. Y puede estar constituida por un grupo de amigos, la familia que nosotros teníamos, la típica del papá, la mamá, los niños, hoy día es diversa. Es una familia diversa porque es un grupo de personas que viven en ese placer. Puede ser un grupo de amigos, puede ser una abuela con sus nietos, pero ese placer, ese querer estar ahí, ahí hay familia. Y la familia, eh, eh, una de las herramientas fundamentales de la familia, hablando ya de una familia donde hay niños, donde hay niñas, donde hay jóvenes, que se transforman en la convivencia con los adultos, con quienes viven ahí, van a aprender de esos adultos el modo de relacionarse, van a aprender una psiqui, van a aprender un espacio emocional. Y el gran armonizador en una familia es el amar. El amar entendido como el dejar aparecer. Dejar aparecer al otro sin exigencias, sin expectativas, sin querer cambiarlo. Dejar aparecer. Dejar aparecer y verlo. Porque ver es amar. Jimena, yo perdí, no te escucho. Jimé, apretaste el micrófono. Tienes que dar tu audio. Ah, ya. El gran Sí. armonizador, ¿y cómo se apretaría mal? El gran armonizador es el amar. El amar en esto de que decía dejar aparecer. No es el amor como lo entendemos de manera romántica. Es el amar en la dinámica relacional, el dejar aparecer a otro. Sin exigencias, sin expectativa, sin querer cambiarlo. Pero para que eso suceda, yo tengo que soltar mi certidumbre. Tengo que soltar el apego a la verdad, a la razón, a mi certeza. Y ese acto es un acto maravilloso de libertad. Suelto sueltos mis certezas y me encuentro desnudo en un presente que es continuo y que es cambiante. Entonces, la gran herramienta de la familia que aprenden los niños es ese dejar aparecer desde el amar. Ahora, la familia es fundamental, es una convivencia social fundamental en una comunidad, en un país. Fundamental por lo que decía antes, porque los niños los jóvenes ahí, y son ellos los que van a ser parte de la comunidad que los hace posible. O sea, uno forma ciudadanos cuando se forman los niños en una familia, está formando también ciudadanos que se van a orientar de una manera u otra en el vivir relacional más adulto. Ahora, los niños y las niñas y los jóvenes aprenden
el espacio psíquico, el espacio emocional, en donde que viven los adultos con quienes ellos están. O se orientan hacia la mentira, hacia la hipocresía, hacia la envidia, hacia emociones que nos generan tanto dolor, o se orientan hacia el mutuo respeto, la colaboración, la equidad, y como decíamos al principio, esta ética espontánea, esta conducta ética espontánea. Madeleine tiene una pregunta. Buenos días, disculpen que no ponga la cámara, pero yo trabajo con niños y estoy en el ambiente ahora. Pero no quisiera dejar pasar la oportunidad, bueno, primero para saludarte, Ximena, te admiro mucho y te respeto. Y quiero aprovechar que está mi papá aquí, porque al mencionar a la familia, cuando siempre me preguntan, madre, ¿por qué haces esto? ¿Te comportas de tal manera? ¿O por qué no vas a aceptar una situación que comprometa a los otros o a ti? Y eso lo aprendí en mi casa, lo aprendí con la familia. Aprendí a que lo que no es mío no lo puedo tomar. Aprendí que el otro tiene derecho a decir lo que piensa sin que yo me moleste porque no es tema mío, es tema del otro. Solamente lo escucho, lo respeto, lo tomo o no. Y eso lo aprendí con mi papá y mi mamá en casa. Entonces, y eso es lo que replico con mi hijo, lo que replico con los niños con los que trabajo, jóvenes y adultos. Entonces estoy totalmente de acuerdo. El espacio relacional de la familia es determinante para cómo nos vamos a desarrollar en el entorno en donde nosotros vivimos, ¿verdad? Aprendemos todo, pero básicamente esa ética de la que hablas. Ese era mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Madeleine. Gracias por traerlo y por también agradecerle a tu papá. Si está tu papá acá, es una manera de decir gracias, papá. Bueno, y otro de los temas por los cuales hicieron la invitación tan amorosamente es por la diversidad. Bueno, la diversidad entre los seres humanos nos caracterizamos de manera natural por ser diversos, como lo es el mundo natural. El tema está encontrarnos en esa diversidad. El tema está cómo nos encontramos para generar puentes que nos permitan conversar, que nos permitan encontrar puntos comunes en el deseo de la paz, en el deseo de la armonía, por ejemplo. Porque si somos adultos éticos, vuelvo a la ética como una conducta, vamos a desear vivir en paz, vivir en armonía, porque los niños y niñas están creciendo de todos modos. Y la pregunta es, ¿qué mundo les estamos dejando? ¿Qué mundo le queremos dejar a nuestros niños y niñas? Ya uno está en la edad de tener nietos. ¿Qué mundo queremos para estos niños? Para los hijos de los hijos de los hijos. ¿Qué mundo queremos? Y eso parte por mirarnos cada uno de nosotros y darnos cuenta de cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo y cómo nos estamos relacionando. Una de las cosas que hablamos también con Antonio cuando iniciamos las conversaciones para esta presentación fue sobre la felicidad. Y reflexionando al respecto, uno dice quiero ser feliz. Otra persona dice quiero la felicidad para mis hijos, para mis hijas. Quiero la felicidad para los niños y niñas. ¿Pero qué es la felicidad? ¿Podemos hablar de felicidad cuando no hay preguntas sobre ella o queja por su ausencia? Sí, podemos hablar de felicidad. Cuando sé dónde estoy y quiero estar ahí, no tengo preguntas sobre la felicidad. Si sé dónde quiero estar y puedo hacerlo, o sea, tengo la libertad para hacerlo, no tengo quejas. Estoy en la felicidad. Si no estoy atrapado en algún fundamentalismo y puedo actuar desde mí, no tengo queja. O sea, tengo felicidad. O sea, la felicidad, cuando la tratamos como un tema, es porque tenemos alguna queja. Si no tenemos ninguna queja, estamos en la felicidad. Porque la felicidad es lo simple, es estar en el centro de nosotros mismos, desde nuestra autonomía de reflexión y de acción, de sentirlo libre
en el encuentro con uno mismo, con el otro y con las otras. Estar en el centro de uno mismo, sí, en la cultura que vivimos nos vamos a salir de ese centro, pero el tema no es salirse, es saber volver a él. Estar en el centro de esta autonomía reflexiva y de acción nos permite generar esos puentes de los que hablamos, generar conversaciones, y generar, las conversaciones son como un frente de onda, que llegan ad infinitum. No sabemos hasta dónde llega ese espacio que generan las conversaciones. Pero sin embargo, convivimos en esta cultura en la búsqueda de la fuente última de certezas, en el deseo de algún absoluto, en el deseo de que alguien nos diga, esta es la verdad, mire, aquí, en esto está escrito todo lo que usted debe saber, aquí está la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Es única? ¿La búsqueda de ese absoluto? ¿Y dónde está el multiverso? Cada uno de nosotros somos un mundo, somos un mundo que generamos con nuestro vivir. Somos generadores cada uno de nosotros de los mundos que vivimos. Cada uno de nosotros. Cuando decimos sí, seguimos un mundo, cuando decimos no, seguimos otro mundo. Por lo tanto, cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que queramos conservar, y aquí viene una ley sistémica que dice, cuando en un conjunto de elementos comienzan a conservarse ciertas relaciones, se abre espacio para que todo cambie y se transforme en torno a las relaciones que se conservan. Cuando uno distingue lo que quiere conservar, todo lo otro puede cambiar. Queremos conservar la búsqueda de esa fuente última de certeza en el deseo de algún absoluto. ¿Y dónde queda el que somos un presente continuo, cambiante? Hoy día, lo único que tenemos en este momento es este presente. Lo más importante en la vida de cada uno de nosotros está ocurriendo ahora, en este presente, porque aquí está ocurriendo el vivir de cada uno de nosotros, el vivir biológico-cultural. Entonces, somos producto de una historia, pero cuando recordamos la historia no vamos a la historia. Vamos a un recuerdo, pero si yo le preguntara a cada uno de ustedes, le hubiese preguntado a los 20, cuéntame tu historia, después le pregunto a los 10 años más, háblame algo de tu historia, y después a los 40 le vuelvo a preguntar 50, cada momento va a ser una historia distinta, porque nos hemos ido transformando en la convivencia, y cuando uno ya está más viejo se vuelve más sabio, y perdona todos los errores que pudieron haber cometido con nosotros y nosotros con otras personas, porque se da cuenta que no puede cargar con rabia, con dolores, agresiones, con resentimiento. Entonces, somos producto de una historia, no volvemos a ella, y el futuro no está, no existe. Podemos nosotros decir, queremos estar y tener un propósito en la vida, pero aquel propósito, si lo tomamos como algo planificado, que tiene que ser así, no vivimos en la libertad de la acción, en la libertad de la reflexión. Vivimos orientados a ese resultado, y lo que resulta nunca es parte del proceso que le da origen. Resulta. Entonces, nosotros somos un presente continuo, cambiante. Todo lo que tenemos es el presente que vivimos. Las nubes de hoy día no volverán a ser las mismas. Nunca más. La distinción de esas nubes en este presente es único. Mañana no volverán a ser las mismas. Entonces la búsqueda de ese absoluto, la búsqueda de esa verdad, la búsqueda de esa certeza de lo absoluto es un gasto de energía brutal. Cuando necesitamos energía para reflexionar, para conversar, para describir, para escribir, para otras cosas. No hay un absoluto porque somos un multiverso. Cada uno de nosotros en este mundo diverso es distinto uno de otro. Por lo tanto, encontrarnos en ese espacio de
de coherencias y de armonía, tiene que ver con la aceptación de ese espacio de diversidad. Hemos tenido que hablar de inclusión, hemos tenido que hablar de diversidad porque no la tenemos clara en el presente que vivimos. Tendemos a homogeneizar todo y resulta que la maravilla es que somos todos distintos los unos de los otros. A la vez somos iguales como dinámicas moleculares y nos encontramos en los ojos del otro. El otro día leía algo que me conmovió mucho. Cuando tú miras a los ojos de un gorila, de estos gorilas que hay en África, tu vida cambia, porque también te encuentras en la mirada de ese primate, te encuentras en la mirada de él, porque somos seres vivos, no tan diferentes en tanto seres vivos los unos de los otros. Eso. Preguntas. Bueno, me voy a permitir arrancar con una. Has hablado de certidumbre, ¿no? Y me venía, a la vez que lo decías, me venía la palabra miedo, ¿no? ¿Qué enlace puede tener la certidumbre y el miedo? El miedo es una emoción que paraliza, es una emoción que te congela. El miedo aparece en nosotros cuando de muy chicos somos castigados por algo, porque cuando uno tiene miedo, por ejemplo, porque ha mentido, uno se paraliza, es una emoción que no es grata, digamos. ¿Y qué tiene que ver con la certidumbre? Tendrá que ver con ese vacío que produce el sentirnos que surgimos de la nada a nada y que no hay una certeza más que el piso que estamos pisando, pero no hay una certeza en la que nos podamos agarrar, porque somos un presente continuo cambiante. Y eso, queremos un piso, queremos un lugar, pero ese lugar lo generamos nosotros con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer, porque somos cada uno generadores de los mundos que vivimos. Gracias. Gracias. ¿Alguna persona más que quiera hacer alguna pregunta? Me gustaría preguntar sobre la actualidad de la mídia social, así que hay tantas conversaciones a través de la internet. ¿Qué cambia en la afectividad, en la emoción, cuando no está presente? Entendí la pregunta. A ver, de nuevo. Sí, digo, la diferencia de la presencia del cuerpo en la misma localidad con la presencia vía la tecnología, como una reunión como esta. ¿Qué pasa en la afectividad, en las emociones? Lo que pasa es que somos, existimos en nuestra corporalidad, pero no somos la corporalidad. Somos en relación con otros, somos en relación en las coherencias armónicas con los demás. Ahora, ¿qué diferencia hay entre lo tecnológico y lo presencial? Mucha. Porque ahora mismo yo estoy con ustedes, pero hay nombre puesto con un trasfondo oscuro, y yo me estoy relacionando con un nombre, con un trasfondo Marcelino, con Iñaki, con Silvia, con Joaquín, con Madeleine, con María, con Pilar, qué sé yo, con ellos, pero no los veo. Entonces, en cambio, yo te veo a ti, veo a Fanny, veo a Inmaculada, a Hernán los distingo, a José Antonio los distingo. Y en ese distinguir sus facciones, distingo su rostro, también distingo emociones, distingo sentires. Entonces, cuando uno está en lo presencial, está también
toda esa sensorialidad íntima en el encuentro con el otro, que a través de esta pantalla resulta difícil, resulta diferente. Entonces el abrazo de un otro, el abrazo, pero ese abrazo bien dado, no ese abrazo así como así, sino que el abrazo bien dado genera un espacio de sentir y de emociones de mucho bienestar, que no lo podemos hacer aquí porque estamos a la distancia que estamos. Y además de la distancia en esta frialdad, vamos a poner así, de no encontrarnos. Ahora, ¿qué es lo que valoro de esta tecnología? Sí, el poder conversar con ustedes, estando ustedes al otro lado del mundo, a una hora que está anocheciendo, estando acá yo en un espacio donde está la tarde comenzando. No se lo habría imaginado mi abuela hace miles, no sé, cientos de años atrás. Mi abuela murió de 100 años y tuvo 13 hijos, y de aquí ir a 200 kilómetros de Santiago era una odisea de varios días. En cambio hoy día todo es instantáneo, todo es rápido, pero nos damos cuenta que tenemos que valorar la presencia, lo presencial, y eso se da también en la familia. Cuando nos juntamos los domingos a un almuerzo, cuando nos juntamos en familia, esa presencialidad es casi un tesoro. Antes era común, hoy día es un tesoro. Ximena, por mi parte, gracias. Bueno, imagino, Joselino, ¿alguna pregunta más? Por ahora no, gracias. Gracias. No, es que, bueno, lo que comentabas al principio, Ximena, la danza del conversar, pues surgen preguntas, ¿no? A mí con la que he hecho ahora mismo Joselino, me viene, y con lo que tú has dicho, Ximena, entre la verdad absoluta y la tecnología, ¿en qué verdad estamos ahora? ¿Dónde vamos hacia menos verdades absolutas? Menos verdades absolutas, entre comillas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? A ver, mi opinión es que entre la tecnología y las verdades, resulta que uno se va a orientar siempre de acuerdo a lo que uno quiera conservar de manera consciente e inconsciente. Y la pregunta de Jocelino y la que tú estás haciendo es, ¿qué quiero conservar yo en mi vivir? Quiero conservar que todo hacerlo a través de la tecnología, quiero conservar, aprender este espacio psíquico relacional que es a través de estas creaciones humanas, o quiero volver a lo natural, que es el encuentro con el otro. ¿Qué quiero? Entonces, vamos a generar el mundo de acuerdo a nuestros deseos. Esa otra ley sistémica, que nosotros nos orientamos siempre desde nuestros gustos, deseos y preferencias. Siempre. Entonces, cuando tú me invitas a reflexionar sobre esta certeza, este absoluto y la tecnología, también podemos, y los jóvenes también pueden encontrar como en este absoluto de la tecnología, la distracción, el pasarlo bien, y se olvida mirar y decir, pero también hay otra manera de hacerlo, que es en el encuentro presencial con los otros. Y yo creo que es gran labor de los adultos mostrar a la antigua, siempre, como decía el doctor, a la antigua siempre es mejor. O sea, a la antigua en el encuentro, en las manos entrelazadas, en el calor de los cuerpos. Pero depende de nosotros, porque de alguna manera guiamos también el devenir de estos jóvenes. Y por lo tanto, darnos cuenta de que hay personas que han tenido y hay patologías que todavía no se les pone un nombre a algo, de que están encerrados todo el tiempo en su encuentro con los juegos, en esta cápsula del tiempo que es la tecnología, sin darnos cuenta del tesoro que es el encontrarnos de manera presencial.
Gracias. Inmaculada, Madeleine, Germán, que siempre alguna pregunta, Fanny, Pilar, Marcelino, que está ahí. y Yo Juan Luis. solamente saludar, bueno, por fin nos vemos de nuevo, José Antonio, muchas gracias. Y bueno, encantada de saludar a Jimena Dávila y bueno, muchas gracias a la Fundación por ofrecer también esta oportunidad. Bueno, me parece apasionante también todos los temas que se han estado hablando. Lo que pasa es que son todos profundos y diversos, ¿no? Entonces, sí que con esto que preguntabas tú antes, José Antonio, yo solamente por del control, ¿no? No, o sea, tú hablabas de la verdad absoluta, de las certezas, ¿no? Eso es. Sí, bueno, y la incertidumbre, y con todo esto que estamos hablando también, ¿no? De la tecnología y de la mayor rapidez, o sea, para mí al final vamos vertiginosamente a una mayor incertidumbre y me parece fundamental, ¿no? Que cultivemos estos espacios que comentaba Jimena, ¿no? Que aprendamos a vivir nuestro presente continuo, porque no sabemos, y creo que la única forma de podernos relacionar bien con esta vertiginosidad, ¿no? Que tenemos y esta incertidumbre es asentarnos bien en este espacio. Y bueno, la verdad que lo veo todo súper necesario y agradezco muchísimo el espacio y las reflexiones. Así es que aporto también la mía. Que daría muchísimo de sí, cualquiera de las aristas, ¿no? Que hemos estado escuchando a Jimena. Gracias, Inmaculada. Ahora, cuando hablamos de un mundo de incertidumbre, ¿cuándo ha habido un mundo que no esté en incertidumbre? Si vivimos un presente continuo cambiante, entonces esa incertidumbre tiene que ver con la búsqueda del absoluto, de la certeza. Porque nada es cierto, nada podemos decir hoy día. Nosotros vivimos en un país de terremotos. Entonces yo no puedo decir hoy día estoy aquí, yo no sé mañana. O sea, para nosotros el que haya un terremoto grado 8, no 4 ni 5, 8, es terrible, claro, pero es parte de nuestra cultura. Entonces aprendemos a eso de que no hay certeza al otro día, porque si se te mueve el piso, y se te puede mover el piso psíquico, como se te puede mover el piso físico. Entonces, si se te mueve el piso, ¿qué hay mañana? Entonces, por eso el valorar el presente, que es lo único que tenemos. El presente cuando tenemos salud, cuando tenemos un plato de comida, cuando tenemos un techo que nos abriga, ¿qué más felicidad que esa? Sí, total. Un poco por seguir con la conversación. Por supuesto que nunca ha habido certezas. El tema es que cuando habitamos más en el dogma, ¿no? Y ha habido épocas de nuestra humanidad que hemos necesitado más, como eso es ser más dogmáticos y agarrarnos a esas verdades, ¿no? Entonces, hoy verdaderamente vivimos un mundo en el que ya los dogmas no tienen ningún sustento y entonces ahí estamos mucho más huérfanos ante toda esta incertidumbre. Y luego además conozco la tierra de Chile, que además con José Antonio ¿no? se nos movió un poquito estando allí, no mucho afortunadamente, pero sí. Y bueno, hablaba también del tema de la velocidad, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, la abuela que tú comentabas antes, ¿no? De hace 100 años, que no se movía de 50 kilómetros a la redonda y que su vida estaba siempre más o menos con las mismas personas y los tiempos eran lentos, aunque nunca ha habido certidumbre, creo verdaderamente que el abismo que ahora
transitamos. Es que, claro, es tremendo, ¿no? El VUCA este también que hablan, ¿no? Que vivimos un espacio volátil, incierto, todo a nuestro alrededor, ¿no? Y por eso creo todavía muchísimo más necesario que nunca aprender a enraizarnos en nosotros mismos, ¿no? En nosotras mismas, ¿no? Porque no hay ninguna certeza más. En el momento, Madeleine, vamos a preguntarte, quería decirte algo. Mi abuela, que tuvo 13 hijos y parió 2 pares de mellizos solos en el campo, tenía la certeza de que al otro día la menta iba a dar más hojitas. Tenía la certeza que las gallinas iban a poner los huevos. Tenía la certeza que la vaca le iba a sacar leche. Entonces, ella se movía en un ambiente sin lavadora, sin microondas. Entonces, la certeza se lo daba a la vida cotidiana. Esa concretitud de ese vivir, por lo tanto, incertidumbre, ninguna. En cambio nosotros, incertidumbre porque vivimos rodeados de máquinas que hacen cosas que tendríamos que hacer nosotros. Entonces hemos perdido el contacto con aquello que podemos llamar, compramos el huevo en el supermercado, no vemos a la gallina. Compramos las tomates también, o sea, no vemos al trabajador que está detrás de cada planta, que es lo que nos da podríamos decir, esa certeza de ser parte de un mundo, de ser parte de esa coherencia. Madeleine, ¿qué dices tú, José? ¿Sí? Cuando, escuchándoles, cuando hablamos de ese presente continuo cambiante, yo creo que está totalmente ligado al tema que es recurrente, que es la aceptación del otro, porque no nos permite en muchas oportunidades la aceptación. Se fue con no escucho. Sí, parecía que la conexión no era buena. Parece que Bueno, no. ya está de vuelta. ¿Made? ¿Ahí sí? ¿No? Parece que no. Romina quería hacer una pregunta. ¿Sí? Hola, Hola. Romy o yo, ¿quién va a hablar? A terminar. ¿Yo puedo concluir o continuar, Romina? Termina, claro. Es que Mira, no... sí. Gracias. Sí, les decía que el tema de la certidumbre, las expectativas, yo creo que la aceptación del cambio, ese es el tema. Nos resistimos a aceptar muchas veces lo que es, y eso complica un poco el tema que mencionaste, Jimena, de la felicidad. La felicidad es un estado de aceptación, es un estado de coherencia con uno y con lo que está sucediendo en su entorno y internamente también. Entonces, esta relación, creo yo que me pareció importante hacer referencia a ello porque con mi papá hemos aprendido de alguna manera que el estar consciente de lo que yo hago en este presente, del que mucho se habla, del aquí y del ahora, nos conecta con esa felicidad interna y esa aceptación de lo que está pasando. O sea, llueve, yo no puedo cambiar el hecho de que esté lloviendo. Entonces, puedo o llorar y sufrir porque está lloviendo y porque no puedo salir o porque se me dañó la cosecha, etc., porque también hay muchas implicaciones, o puedo decir, bueno, está lloviendo, ¿qué se supone que puedo hacer? Me preparo un café, un chocolate y disfruto de la lluvia. Entonces, yo siento que es un tema de aceptación de lo que sucede, que no es una verdad, pero es mi verdad, es mi visión de lo que yo veo, es lo que yo estoy percibiendo. Y entonces está ligado a esas expectativas. Uy, hoy no quiero que llueva porque tengo que salir, pero ¿y si llueve? Hay ese cambio siempre en este presente en el que estamos viviendo continuamente. Entonces la aceptación de ese cambio considero que nos puede llevar a ese estado de felicidad permanente, o no estoy hablando de no ser consciente de que hay cosas que nos afectan o afectan a otros, sino que hablo de la aceptación en este proceso. Gracias. Gracias, Madeleine. Claro, el ser consciente, ¿qué es ser consciente? ¿Dónde está la conciencia? ¿Está allá? Es darnos cuenta.
Es simple. Es darnos cuenta de lo que está sucediendo en mi vivir y cómo yo distingo lo que sucede en mi entorno. Entonces, a veces esto de ser tan consciente, de darnos cuenta, tiene de Dios y de diablo, le decía yo al doc. Porque a veces me gustaría no ser consciente de tantas cosas ni darme cuenta, porque cuando uno es muy consciente y se da cuenta, también genera dolor. Genera dolor el hambre, genera dolor el desamparo, genera dolor cuando vemos estas balsas llenas de personas y muchas veces se dan vuelta y mueren. O sea, ser consciente, hay que estar bien en el centro de uno mismo para poder dar un paso que no implique, que implique el poder, a través de esa conciencia también, es dar una mano a otros. Ser consciente de mi día a día, ser consciente de cómo hago lo que hago. Me gusta cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Este es uno de los grandes trabajos hizo Doc y que en biología cultural se toman de manera base para nuestros cursos, nuestros procesos, que tiene que ver con el cambio de pregunta. El cambio, la pregunta tradicional de la filosofía es la pregunta por el ser. Heidegger decía, la flor me florea, pero había una flor independiente de él que le floreaba ya. Cuando uno hace la pregunta, ¿cómo uno hace cómo hacemos lo que hacemos y cambiamos la pregunta por el ser en la pregunta por el hacer? Nos damos cuenta que somos responsables del mundo que vivimos. No por el ser de la cosa ya, no mirar la vida como que pasa. Yo estoy sentada aquí, veo que la vida pasa y que los demás tienen la culpa de lo que me sucede allá, buscando afuera, cuando yo soy responsable de mi vivir y opero como observador de mi propio vivir. Entonces me hago cargo responsable de las consecuencias de mis actos. Pero miro antes si quiero o no quiero esas consecuencias. Esa es la responsabilidad. No es hacerse cargo responsable de las consecuencias de los actos solamente, sino que mirar si yo quiero o no quiero esas consecuencias. Entonces cuando uno es consciente, se puede hacer esa pregunta. ¿Me gusta cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo o no me gusta? ¿Me gusta cómo me estoy relacionando con mi familia o con cada uno de ellos o no me gusta? ¿Me gusta cómo me estoy relacionando conmigo mismo o no me gusta? Cuando me miro al espejo, ¿me gusta lo que encuentro o no me gusta? Entonces, de ahí parte el estar en el centro de uno mismo y de esa aceptación de esta transformación, de este cambio, porque estoy consciente de lo que quiero conservar. Pero en general vivimos una cultura de la culpa allá, de buscar culpables allá y no de hacernos cargo de nosotros, de lo que deseamos, de lo que queremos cada uno de nosotros. Y por eso cuando yo me encontré con el doctor le dije algo que fue lo que lo conmovió, que era que todo dolor y sufrimiento por el cual uno pide ayuda relacional es siempre de origen cultural. Tiene que ver con esta cultura que se ha centrado en relaciones de sometimiento, en relaciones de desconfianza, en relaciones en busca del éxito, del poder. Entonces, nos duele el vivir cuando no somos vistos ni tenemos presencia, cuando no somos escuchados. Porque en esta cultura no escuchamos para descubrir lo que el otro dice, de dónde dice lo que dice. Escuchamos para ver si el otro coincide o no con lo que pensamos. Y cuando el otro coincide con lo que uno piensa, ahí tuché. Pero esa no es la diversidad, pues la diversidad es escuchar con atención, ¿desde dónde dice el otro lo que dice? Porque siempre la otra persona va a decir algo de un dominio que es válido para él. Entonces, escuchamos al otro, a la otra, escuchamos a nuestros colaboradores, a nuestra pareja, a nuestros hijos, o nos escuchamos a nosotros mismos. Y para conversar, que es danzar juntos, es fundamental escucharnos.
Están como calladitos. Bueno, es que a lo mejor se han dado cuenta de varias cosas y están reflexionando, posiblemente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por ahí que haya quedado sin hacer. Joaquín, que está en Girona, Marcelino, que está por La Coruña. Yo es que he llegado un poquitín tarde. He llegado un poco tarde a la conversación y estoy un poco perdido. Pero bueno, lo que sí que es verdad que en el tema de lo que es esta sociedad en la que vivimos, creo que hemos salido, como va la sociedad en sí, un poco escopeteados. A ver quién es el que llega primero sin tener en cuenta lo que tenemos detrás. Yo creo que estamos ahí. Y eso sí que habría que ver qué es lo que hacemos y cómo lo orientamos para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan un futuro un poco mejor o más o menos parecido al que tuvimos nosotros. Porque creo que la sociedad va en un camino muy a marchas, vamos, muy ligero. Excesivamente. Pienso yo que ahí es donde tendríamos que poner un poco la atención. No hay que llegar tan rápido, hay que llegar teniendo en cuenta los que tenemos al lado. Claro. No lo sé cómo lo ve Shema. Claro, porque uno entra a veces como el elefante en una cristalería, quebra todo. Y la idea es, por ejemplo, valorar la experiencia de los mayores. O sea, si todos si todos valoráramos, o sea, valoraran los jóvenes y todo, la experiencia de los mayores, tendrían esa sapienza de la escucha, esa sabiduría que da el escuchar, el encuentro con el otro. No todo lo dice San Google, también lo dice la experiencia de las personas que pintamos canas. Y es una experiencia que ha sido cincelada a mano, porque no todos nacimos con esta tecnología, sino que teníamos otro entorno, otro contexto. Y yo estoy de acuerdo en eso, en que hay que hacer proceso y a la vez valorar la experiencia, que es lo que nos decía Joaquín. Hola, Romina. Hola, hola. Yo lamentablemente también llegué tarde, estoy en el aeropuerto. Te quería preguntar, ¿cómo crees tú, desde qué perspectiva crees que es más viable introducir esta visión, ¿no? a los niños? Esta visión de conciencia, de escucha atenta, de habitar el presente, ¿sabes? De indagar en el otro, porque vamos en un mundo en donde de verdad es como todo ya, todo bien, ¿no? Todo listo, arriba, ya pasó. Falta eso. Claro, quería... como cuando tú ves, Romina, en algún restaurante, aeropuerto, donde sea una familia, papá, mamá, los niños, y todos con un celular. ¿Y dónde está la conexión? La conexión ¿Dónde humana. está la conversación? Entonces, cuando tú me preguntas cómo se hace no haciendo eso. Eso. No estoy diciendo, mira, ese iPad, dejémoslo y conversemos. O sea, en la familia, en esa cuna, en ese espacio, aprender a conversar, porque si el papá va a dar el ejemplo, estar en la mesa con el celular o de estar con la señora mandando su celular de la cocina al dormitorio, los niños aprenden los niños aprenden el modo de vida de los adultos. Por lo tanto, cuando uno en una familia uno tiene que hablar de respeto porque el respeto se perdió. Cuando uno aprende el respeto como modo de convivencia, no tiene que hablar del respeto. Cuando uno llega a una familia y me dice, mi hijo miente, y me cuentan todo el niño miente,
pero ¿y usted? Y el niño le dice, pero papá, si tú mentiste el otro día, cuando, o sea, el niño aprendió a mentir porque los papás mienten. Entonces, si todavía somos el ejemplo, los papás todavía son el ejemplo en esa transformación de esos niños, niñas y jóvenes. Entonces, ¿cómo aprenden a conversar? ¿Cómo aprenden a escuchar? ¿Cómo aprenden a reflexionar? Cuando son escuchados, cuando los dejan aparecer, cuando ven que en su familia hay reflexión, que cuando estamos en la mesa a la hora de comida o conversamos, estamos enteros ahí. Entonces, uno se transforma en la convivencia con los otros. Esa es la educación. La educación es transformación en la convivencia y nos estamos educando todos hasta que nos morimos. Siempre. El colegio es un modo particular de educarse, pero la educación como este fenómeno está siempre. Siempre estamos aprendiendo los unos de los otros. Siempre. Muchas gracias, Jimena. De nada, Romina. Bueno, señor Germán, ¿quiere hacer alguna pregunta? Que siempre tiene preguntas muy sabias, y el señor Marcelino, que suele hacer alguno, hoy no le oigo. O sea, no fui lo suficientemente inspiradora. O al revés, les ha dejado nos ha dejado demasiado cosas para pensar. ¿Sí, Germán? Sí, es que estoy pensando en el término, siempre me ha llamado la atención el término que usamos, que todos somos iguales. Y yo creo que siempre he pensado que hay un problema con ese término, que todos somos iguales. Eso como para justificar que todos tenemos el mismo derecho. Creo que como humanos sí tenemos el mismo derecho, pero en realidad todos no somos iguales, somos diferentes. Y yo siempre pensé que si uno aceptara el hecho que todos somos diferentes, nos llevaríamos mejor porque no esperaríamos que todo fuera a como uno quiere. No sé qué concepto tiene Jimena sobre eso, que todo con ese término que usamos constantemente. Es que, a ver, no existe el criterio de mismidad. Nada es lo mismo. Nunca nada es lo mismo. Ahora, ¿todos somos iguales en qué dominio? En el dominio biológico, sí, somos iguales. Somos dinámicas moleculares que nos producimos a nosotros mismos. Somos iguales como biología, como seres vivos. Pero cuando aparecemos ya en el lenguaje, en el conversar, en la reflexión, aparecen los distintos mundos y ahí esa igualdad biológica no es la igualdad relacional o la igualdad psíquica. Ahí aparecen mundos distintos. Y vamos a ser diferentes en tanto nos transformamos en la convivencia en una familia que tiene ciertas características, que es una cultura distinta a la de otra. Un niño en Sevilla, España, se transforma en la convivencia con un modo de comer, con algunos rituales, con algún modo particular de ese espacio, en Madrid, por ejemplo. Pero si lo llevamos a un niño chiloé, aquí en Chile, al sur de Chile, en una familia que tiene cierta cultura, que tiene ciertos rituales, que conversan y comen de manera distinta, son distintas culturas. Entonces, es diferente porque son distintas culturas, porque se transformaron en la convivencia de manera distinta. El tema está cómo el niño de Chiloé acepta al niño de Madrid o de Sevilla en esa diversidad, y el niño de Sevilla y Madrid aceptan a este niño de Chiloé, a este joven de Chiloé, y cómo nos encontramos en esa diversidad y nos respetamos. Porque el respetarnos en esa diversidad es la que genera puentes y hace posible las conversaciones, y hace posible la sustentabilidad, la paz, la armonía. Nos encontramos en ese espacio. Entonces lo diferente está en que
hemos transformado la convivencia en culturas diferentes, en miradas diferentes, desde la cuna. Entonces, ¿dónde está lo diferente? En el espacio relacional, en cómo nos relacionamos con el mundo. Ahí estaría lo diferente. Pero cuando nos miramos a los ojos, como les decía yo, nos vamos a dar cuenta que no somos tan distintos también. Un niño en Puerto Rico es distinto a un niño en Francia, voy a poner, por poner un país. Son culturas diferentes. Entonces la diversidad está precisamente ahí, en respetar eso y darnos cuenta de que somos parecidos y a la vez no somos iguales, somos parecidos y somos iguales en cuanto a biología. Sí, pero Ximena, Gracias. hay un punto que a veces me preocupa porque nos empeñamos muchas veces en valorar esa diferencia y nos empeñamos en medirla. Entonces, esa cultura que tiene un valor intrínseco per se, cuando vamos o entramos en contacto con gente de diferentes culturas, muchas veces esa manía de, pero la mía es mejor, rompe cualquier acercamiento porque crea un rechazo automático de tu interlocutor. Lo que pasa, Marcelino, es que vivimos una cultura, por eso cuando le decía al Doc que todo dolor y sufrimiento es de origen cultural, si cada uno de nosotros pensamos dónde nos duele el vivir, nos vamos a dar cuenta que nos duele el vivir porque hemos sido negados, no hemos sido vistos, no hemos tenido presencia, porque hemos vivido en expectativas de otros, porque hemos vivido satisfaciendo los deseos de otras personas y no los propios. Entonces, cuando tú hablas de la competencia, vivimos una cultura de competencia, centrada en la competencia, el que es más apto. El que es más apto. ¿Hay alguien aquí más apto que otro? No hay uno más apto que otro. Sí, somos distintos, pero en habilidades, en talentos quizá, pero no hay uno más apto que otro. Hay uno apto nomás para vivir el vivir que va a vivir. Pero estamos centrados en una cultura de competencia, de éxito, de buscar el poder a toda costa. El fin justifica los medios, no importa cómo. Pero no nos detenemos a pensar que ese modo de vida es lo que nos está pasando en la cuenta hoy día, que es la competencia. Una empresa compite con otra. El jugador en la cancha de fútbol compite con el otro para hacer el gol y está el juego sucio. O sea, dejó de ser un ballet el juego del fútbol, como fue en algún momento, para pasar a ser un ring, donde, por hacer el juego. Entonces, en el momento en que yo quiero ganar, paso a llevar a los otros. En el momento que yo busco éxito económico, busco éxito de fama o busco éxito, paso a llevar a los demás y me paso a llevar a mí mismo, porque me estoy faltando el respeto a mí mismo. Entonces vivimos una cultura centrada en la competencia, y tanto nos centramos en la competencia, no nos damos cuenta de que no necesitamos competir para mostrar nuestros talentos. Y que el mundo es tan grande que hay espacio para todos. Entonces, claro, cuando una cultura o una persona dice esta cultura es mejor que la tuya, está mostrando eso, la búsqueda de lo mejor y no la búsqueda del encuentro, de encontrarnos.
Gracias, Madeleine. Hacer la pregunta y ya damos, si no hay nada más, pues en un par de minutos cerramos ya el conversatorio. Made. Más que una pregunta es en relación al tema de que somos iguales. Yo lo he vivido en la cotidianidad en este sentido. Cuando hablamos de que todos somos iguales y ese discurso se ha venido manejando por siglos y ha tomado fuerza en el tema de los derechos, del respeto a la diversidad. Yo trabajo con diversidad y con inclusión, con todos estos temas a nivel de educación. Yo lo que creo es que crea expectativas. Crea la expectativa indistintamente de la cultura, de que todos somos iguales en cuanto a lo que espero del otro, ¿sí? Entonces, yo creo haber entendido el sentido, si no me equivoco, de mi papá, es el hecho de que si nosotros abandonamos la idea de que todos somos iguales, aceptando el hecho de que somos iguales biológicamente y que obviamente hay ciertas características que nos hacen ser quienes somos, los seres humanos, pero que si somos diferentes, entonces yo puedo admitir que un niño del Congo sea muy diferente a un niño de Chile, a un niño de Costa Rica, a un niño del Perú, no porque sean diferentes en cuanto a seres humanos, sino en cuanto a las experiencias de vida, a la cultura, a la forma en que se relaciona, conversan, inclusive entre dos niños de Chile. Hay una diferencia abismal. Entonces, a lo que voy para cerrar es el punto mío en este sentido es que si nosotros seguimos con el discurso de la igualdad, entonces es algo que se instala, que es otro tema en el inconsciente, y entonces conscientemente esperamos que cuando yo me bajo del avión y encuentro a Romina, mi expectativa es que ella esté de acuerdo conmigo, que ella acuerde conmigo, porque somos iguales, ¿no? Pero si yo quito esa expectativa y acepto, introduzco en mi psiquis que todos somos diferentes, entonces yo acepto a Romina plenamente y la dejo aparecer porque Romina es Romina y yo soy yo. ¿Verdad? En ese sentido es que lo veo. Sí. No sé qué responda. Gracias. Me parece súper oportuna tu ponencia en ese sentido, Madeleine, porque nos invita, por eso decía que no hay, cuando hablamos de esto es lo mismo, no hay criterio de mismidad, nunca nada es lo mismo, porque va a depender de la opinión del observador. El observador es el que genera o trae el mundo al existir. Entonces, esto de la igualdad oculta, ¿cuál es el deseo de la igualdad? Por eso es ver los dominios en los que uno habla. Somos seres multidimensionales, entonces, ¿en qué dominio estamos diciendo que somos iguales? ¿Desde qué dominio estamos diciendo que somos distintos? Del dominio de la biología somos iguales, parecidos, ¿cierto? Del dominio de los deseos, de las dinámicas relacionales somos diferentes. Entonces, ¿desde dónde estoy hablando? Vamos a generar mayor transparencia en lo que estamos diciendo, en el sentido de mayor luz a lo que estamos diciendo. Cuando uno habla de que somos todos iguales, estoy completamente de acuerdo contigo, uno espera que el otro se comporte de la misma manera que uno, y resulta que desaparece esto de lo diverso, de la diversidad, donde somos todos diferentes. Y a la vez, eso es una paradoja, parecidos. Somos diferentes, pero nos encontramos como seres biológicos parecidos, iguales. Eso. Pues muy bien, muchísimas gracias, Ximena, por tu tiempo, por tu compartir el conocimiento que... Yo quiero, ¿puedo hacer José Antonio? Sí, por favor. Sí, sí. Yo quiero preguntarle a los que han participado, a Jocelyn, a Ana, a Marcelino, a Germán, a Fanny, a todos, si se llevan algo, ¿qué se llevan? Yo pienso, por lo menos nos has reafirmado algo que esa diversidad que muchas veces nos escudamos como un arma con la diversidad y nos escudamos también con
con la igualdad. Yo me siento inseguro, entonces todos somos iguales, que no me quiero quedar sin mi parte. Claro. Y por el otro lado, no, todos somos distintos, que no te voy a dar yo de lo mío. Entonces nos pasamos, y eso, cuando ves un foro con gente tan variada como la de aquí, te hace darte cuenta de que la dimensión es mucho más grande todavía de lo que creías o de lo que pensabas, ¿no? Esa es la maravilla. Y siempre hay mucho que aprender. ¿Qué más? Yo estoy muy contente Ay. porque no hay conceptos nuevos, pero en el cotidiano nos quedamos en muchas distracciones y ahora me parece que salgo con más energía y más felicidad. Así que muchas gracias. Sí hay conceptos nuevos, pero no era el momento para decirlo. Unidad ecológica dinámica, organismo nicho, por ejemplo. Pero eso es para otro momento, Jocelyn. Bueno, Inmaculada. Sí, gracias. Bueno, en esto último que estabais hablando, a ver, es que cada una de las aristas, vuelvo a decir, para mí son temas con un peso específico brutal. Entonces, bueno, cada una de estos temas da para un montón, pero sí que, por supuesto, me llevo unas reflexiones, una charla, un compartir por tu parte, Ximena, el abrir esta reflexión profunda, ¿no? sobre temas tan importantes. Quería comentar sobre esto que estabais hablando últimamente, si somos iguales o somos distintos, si somos las dos cosas a la vez, eso está claro. Bueno, yo entre otras cosas soy gestora de conflictos y mediadora. Y la verdad que, claro, esta doble dimensión está siempre, o sea, esta paradoja, ¿no?, que hablábamos, que es lo que nos permite muchas veces la verdadera gestión del conflicto, porque la cultura es súper rica, súper valiosa, pero es verdad que nos distingue, y más allá de dentro de la cultura cada individuo es todavía diferente, ¿no? Un universo cada uno y cada una de nosotras, ¿no? Y al propio tiempo esto es lo que puede generar muchísima riqueza o lo que puede generar las guerras que estamos viviendo, ¿no? Y al propio tiempo somos iguales, y es el volver a ubicarnos en esta humanidad lo que permite la comprensión profunda y el respeto. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me vuelven, ¿no?, pero que me parece súper relevante. Y luego, y acabo enseguida también, pues esto, o sea, estamos hablando continuamente un montón de cosas profundas, ¿no? Hay personas que a lo mejor nos dedicamos a profundizar en muchas de estas cosas necesarias para nuestra... Pero en la cotidianidad, hablo ahora por mí, este mundo que vivimos nos lleva a lugares distintos, ¿no?, como tú hablabas, Ximena. O sea, y el tema no es poder irte, sino volver a regresar. Y me voy de nuevo con esta reflexión, o sea, yo a veces trabajo mucho también la comunicación, ¿no?, desde otros lugares, pero ayer, por ejemplo, había un tema de comunicación en mi familia, y hoy tengo el firme propósito de volver a hablar de la comunicación, esta con presencia, ¿no?, como el dedicarnos a esta interacción, ¿no?, porque si no, al final interactuamos con las imágenes congeladas que unos tenemos de otros, ¿no?, y el ubicarnos en este presente del que hablábamos, y desde ahí todo es nuevo continuamente, en lugar de que todos sean hábitos y rutinas manidas, ¿no?, que no tienen nada que ofrecer. Bueno, esto, por ejemplo... Hay dos cosas que me surgió con lo que decía Inmaculada. Una, ¿qué distingue una observada cuando distingue comunicación? Distingue una coordinación de sentires, de haceres y de emociones. O sea, nos podemos coordinar en esos sentires, pero tenemos que mostrar nuestros sentires, nuestras emociones para poder encontrarnos. Y lo otro, chiquitito, ¿cuándo aparece un conflicto?
¿Cuándo aparece, quieres Cuando decir? dices que tú eres mediadora Yo soy gestora de conflictos, sí, sí, mediadora también, sí. ¿Y cuándo aparece un conflicto? No sé muy bien ahora. No sé si alcanzo bien a entenderla. A ver, pero sobre todo es por el tema de los observadores también, ¿no? O sea, está claro, por distintas construcciones, distintas percepciones, distintos juicios. Sí. Y ese es el camino de poder deconstruir. Pero bueno, yo es que me pregunto mucho incluso qué es el conflicto, entonces estoy un poco ahí. Y no tengo muchas respuestas de manuales que me sirven mucho para esto de que es un conflicto. Yo creo cuando falla la comunicación. Claro, porque le tenemos miedo al conflicto. Y resulta que hacemos del conflicto algo que nos genera miedo, cuando el conflicto aparece cuando no somos vistos, cuando no tenemos presencia, cuando no somos escuchados. Ahí aparece el conflicto. Cuando siento que tengo que disculparme por ser. Por no ser correspondido. Exacto. Sí. Buen tema ese, ¿eh? El conflicto. Sí. ¿Y qué más se lleva, Fanny? ¿Se llevan algo, Germán, Joaquín, Reduán? Sí. ¿Qué se llevan o no se llevan? No, lo que pasa es depende también. El conflicto ya se implica muchas cosas, digamos, a muchas personas a veces, ¿me entiendes? Y el entorno y también la naturaleza del contexto y todo eso. Y las creencias y las creencias y las expectativas, ¿no? De cada uno. Porque cuando, digamos, se cruzan esas expectativas, digamos, y digamos, no versan el mismo objetivo, digamos, se divergen, ¿no? Si, digamos, se confrontan. Por eso soltar todas las expectativas, porque nunca se cumplen, ni las propias ni las ajenas. Vale, porque somos un poco, a veces somos irrealistas, ¿no? Digamos, soñamos, digamos, actuamos y soñamos al mismo tiempo, ¿no? Y eso nos lleva, digamos, a realizar o a intentar realizar lo que pretendíamos desde el principio, ser únicos, ser trascendentales y ser, digamos, destacados, ¿no? Por eso, digamos, porque hemos interiorizado, ¿no? Siempre hemos interiorizado valores, digamos, valores que son de tamaño más que nosotros, más de que nuestros, digamos, aspiración, lo que queremos, lo que a veces, digamos, intentamos de conciliar entre la modestia y la grandeza, y ahí es donde nos falla el itinerario, ¿no? Yo creo que sí, porque a lo mejor, y eso, también hay muchas, digamos, contrariedad, ¿no? Como a la alineación, digamos, que no somos nosotros mismos, cuando queremos hacer cosas, digamos, vamos empujados, ¿no? Para realizar cosas que no creemos, ¿no? Que no creemos en ella y tal cosas. Eso hace, digamos, que digamos, nuestras estructuras físicas se tambalean, ¿no? Y por consiguiente va generando, digamos, desajustes y cosas así. Ahí es donde entra el conflicto. Gracias. Creo, es así. Exacto. José Antonio, ¿qué se llevan los demás? ¿Hay alguien que quiera decir si se lleva algo o no se lleva nada? Posiblemente se lleven muchas cosas y por eso no saben cómo sacarlas todas juntas. José Antonio, Sí, dime. yo lo resumo en que me llevo el placer y, como decía uno de los participantes, la felicidad de conversar. El conversatorio para mí es maravilloso, es la base del aprendizaje, del cambio, de la transformación, de conocer al otro, de conocerse uno mismo, del entorno, de aceptar el cambio. Es maravilloso, de verdad. Como, no me acuerdo quién lo dijo, pero de verdad es como que te renueva la energía
la conversación es maravillosa. A veces cuando nos reunimos, mi papá y yo lo llamo para un detalle o él me llama para un detalle, nos damos cuenta que han pasado 3 horas conversando, ¿verdad? Entonces es una maravilla, a mí me produce mucho placer porque mi papá nos ha tenido mucha paciencia desde que tenemos, yo me acuerdo a los 5 años las preguntas que le hacía al pobre, eran muy comprometedoras para una niña de 5 años y sin embargo tenía la paciencia de eso que tú hablas, Jimena, escuchar. Siempre me sentí aceptada, escuchada. No era si tenía la razón o no en lo que decía. Además era una niña, ni me lo cuestionaba. Pero cuando creces así, te das cuenta de que tú tienes mucho que decir, mucho que compartir, pero que el otro también tiene mucho que decir, mucho que compartir y mucho que enseñarte. Es una belleza, ¿verdad, mi Ron? Ahora, Madeleine, cuando tú dices, yo no sé de dónde salió esto del conversar y de la felicidad, bueno, el kiss de este encuentro tenía que ver con eso, con invitar a conversar más que una conferencia, que era tan grande una conferencia. En cambio, conversar, nos enriquecemos todos, estamos todos, y todos generamos este espacio, no yo, sino que todos nosotros. Y para mí sería un honor que Germán dijera que se lleva algo. Para mí sería un honor. Germán. Ah, sí, llevo, claro, mucho. Salgo fortalecido con mi concepto de poner atención, de aprender de las diferencias y lo que está la gente dispuesta a compartir. Y siempre poner atención y aprender lo más posible. Entonces sí, salgo fortalecido con eso. Gracias, Germán. Yo creo que ese acto es un acto siempre que tenemos que tener presente, porque la humildad es fundamental para la reflexión. Si uno cree que lo sabe todo, si uno cree que ya tiene el poder del conocimiento, si uno que no tiene nada. Porque es fácil caer en ese egocentrismo, de esa autovaloración de uno mismo, porque es el camino a la vanidad. Y para no entrar en el camino de la vanidad, la humildad en el sentido de aprendemos los unos con los otros, nos hace más humanos, nos encontramos en lo diverso y generamos un espacio tan rico como esta. Yo me siento súper bien, me he sentido súper bien con usted. Costó arrancar, pero ya estamos, ya estamos. Gracias. Muy bien, gracias, Jimena. Gracias a ti. Ha sido un placer. Igual, un placer, igual. Muchas gracias. Pues, ¿qué decir a todo esto? Nada más, gracias. Yo me habéis hecho reflexionar en algo que también de lo que me llevo, de muchas cosas y recuerdos que me vienen a la cabeza del año 2017. Me llevo la parte de la tecnología que hemos estado hablando. Realmente ha habido, me parece que ha sido Made, o no sé quién ha dicho que, o tú, Ximena, que antes se vivía en 50 kilómetros a la redonda, ¿no? Sí, bueno, sí. Entonces, recuerdo también algo similar en una anécdota que me pasó en Coruña, una señora que parecía que la mujer tenía 65 años y tenía 45 y no había visto más de 20 kilómetros a su alrededor. Pero con la tecnología lo que sí se puede dar como positivo es que esos niños que hablábamos están ahora, los amigos, a lo mejor están a mucha distancia, como dice Ximena, del abrazo, pero empiezan a conocer otras culturas, de estar conversando con una persona de México, o ya si tienen más idiomas, pues con un chino, con un... y creo que el mundo se ha abierto más a conocer la cultura del otro, ¿no? Porque en el fondo, como vosotros siempre, el doctor y tú habéis pues enseñado a buena parte del mundo, en el fondo algo que es común a todas las culturas es el amor, ¿no? Puedes ponerla como la quieras, pero vas a cualquier religión y en el fondo de esa religión hay un amor, ¿no? Siempre y cuando no sea fanatismo, ¿no? Entonces, sí se abre una parte importante
con la tecnología que los niños, ya no hablo de los mayores, los niños empiezan a contactar que sus amigos no están en la esquina, que sí lo están algunos, sino que algunos están a 6.000 kilómetros de distancia y alguna vez quiere que sus padres les lleven a ver a aquellos que no se conocen, ¿no? Bueno, para mí es una ampliación de relaciones, ¿no? Nada. Yo creo que no hay que satanizar la tecnología, pero yo creo que tenemos que, no todo tecnología ni todo presencial por el mundo que vivimos, el camino medio. El camino medio es lo fundamental. Cuando estuvimos con su santidad el Dalai Lama, nosotros estuvimos con el Doc y con Sebastián Gallero y parte del equipo en India. Yo vi a un Dalai Lama que era un niño crecido, y también a un doctor Maturana, un Humberto Maturana crecido, que esperaba a su amigo y su amigo esperaba al otro amigo para jugar, donde no había ego, donde no había más que el encuentro de dos personas con mucha sabiduría que se encontraban en el abrazo. ¿Y por qué traigo a su santidad? Por esto el camino medio. El camino medio, tenemos que aprender del camino medio. El camino medio es aquello que no es ni un lado ni otro, sino que es fluido, es en el fluir del vivir. O sea, la tecnología es maravillosa, pero entender que es una herramienta, que uno la ocupa, no que la tecnología me ocupa a mí, sino que uno la ocupa y no la puede desenchufar si quiere. Pero es una herramienta que nos permite conectarnos con el mundo. Pero el habitar con otros en familia es mi estado natural de existencia. Por lo tanto, que los niños entiendan eso es distinto y es diferente. Y yo creo que obviamente la tecnología llegó para quedarse. Yo que no nací con esta tecnología, he tenido que aprender de esta tecnología para poder encontrarme con ustedes, o si no, no me puedo encontrar con ustedes. Así que hemos tenido que aprender este nuevo lenguaje. Pues una maravilla poder estar a más de, no sé si 12.000 kilómetros de distancia y vernos aquí cara a cara. Y la verdad es que es un placer de tener gente de tantos países y que podamos conversar, que podamos vernos y que algún día nos podamos abrazar, que será con más entusiasmo todavía. Claro, este es el kickoff para ese entusiasmo. Bueno, para mí ha sido un placer encontrarme con todos ustedes. Hay muchas cosas que conversar y ha sido muy rico este danzar juntos. Y los recordaré por siempre. Como va a quedar grabado, en algún momento vamos a mirar las grabaciones para encontrarme nuevamente con ustedes. Espero volver a hacerlo. Gracias, Juan Antonio, gracias por la invitación y gracias a toda la familia de la Fundación Torres y Prada. Un abrazo gigante y muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias, José Antonio. Gracias. Gracias, Jimena. Gracias. Gracias a cada uno, Jimena, Vale. José Antonio, hablamos. Hablamos. Vale. Luego. Gracias. Chao. Hasta luego.